Y qué bueno, gracias a Dios, gracias a Dios. Él seguirá añadiendo a quienes han de estar en casa, ¿verdad? Y bueno, pues Dios es bueno, como nos lo decía nuestra hermana Sandy, es grandioso, es maravilloso, y es a Él a quien venimos a honrar y a bendecir. Y muchas veces llegamos a los lugares por curiosidad también, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el hombre por naturaleza es curioso. En donde quiera que se encuentra, quiere hacer lo mismo que está viendo. ¿Ha escuchado el dicho que dice, a donde fueres, haz lo que vieres? Sí, ¿verdad? Sí lo hemos escuchado. Pues bien, no todo lo que vemos que se hace en otras localidades, en otras ciudades, incluso en otros países, es bueno. Y esto les digo, no es bueno de acuerdo a lo que nosotros creemos y profesamos. Muchas de las ocasiones uno se queda maravillado de las cosas que uno puede ver en el mundo, ¿verdad? Ustedes han visto y han escuchado hablar de la Torre Eiffel. Cuando se habla de esta torre, sabe uno en dónde está, ¿verdad? Aunque no estemos ahí físicamente, sabe uno en dónde está. Cuando se habla de las pirámides de Egipto, también sabe en dónde están, ¿verdad? Aunque, insisto, aunque no hemos estado ahí todavía. Igual sucede con el arte. Igual sucede con el arte. Hay una escultura famosísima, pero famosísima, creada por Leonardo Buonarroti, el David. Sí la han escuchado, sí la conocemos, ¿verdad? También conocen el cuadro, la pintura de la Mona Lisa. Pues bueno, para ver estas dos obras creadas por el hombre se hacen unas filas enormes para poderlas ver unos minutos, pero esto es creado por el hombre. También no debemos de apartarnos del tema religioso en cuanto a la curiosidad del hombre, ¿verdad? Existen diversas esculturas de supuestos dioses alrededor del mundo. Por ejemplo, en el continente asiático existe un ídolo creado por manos, hecho de metal, hecho de oro, y se llama Buda. Y a este Buda lo tienen como un dios, y a este Dios lo adoran. A este Dios le llevan presentes, le llevan ofrendas. ¿Y qué hace uno de curioso? Fíjese, nosotros no somos asiáticos, pero ¿qué hace uno de curioso cuando va a esos lugares y lo tiene enfrente? ¿No se pone para tomarse una foto? No se pone para tomarse una foto, pero no pierda de vista que este es un dios pagano. Por eso le digo que no todo está de acuerdo a lo que nosotros creemos y profesamos. Y nos tomamos las fotos del recuerdo con estos supuestos dioses, ¿verdad? Incluso se visitan algunos templos religiosos de adoración idolátrica. Y aquí en México tenemos, y en Roma también tenemos, y son muy conocidos, ¿verdad? Estos centros religiosos. A donde fueres, haz lo que vieres, significa que debes adaptarte a las costumbres de ese lugar. Pero no todas las costumbres, insisto, como lo dije anteriormente, están de acuerdo a lo que nosotros profesamos. Para que podamos entender esto, le voy a pedir que abra su Biblia. Y sí, si a alguien le hace falta Biblia, le voy a pedir a mis hermanas sugieres que les hagan llegar una Biblia de papel para que usted la abra y la podamos leer juntos. ¿Alguien necesita una Biblia de papel? Levante su mano. ¿Todos tenemos Biblia de papel? Excelente. Busque el libro de de Jueces, el libro de Jueces, y vamos a buscar el capítulo 2. Jueces, capítulo 2, y vamos a dar lectura de los versículos del 11 al 15. Ya lo tiene usted por ahí, sígalo con su mirada, yo le voy a dar lectura.
Jueces 2, versículos 11 al 15, y dice: después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los Baales. Dejaron a Jehová, el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto, y se fueron tras otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban en sus alrededores, a los cuales adoraron y provocaron a ira a Jehová. Y dejaron a Jehová y adoraron a Baal y a Astarot. Y se encendió contra Israel el furor de Jehová, el cual los entregó en manos de robadores que los despojaron, y los vendió en manos de sus enemigos de alrededor, y no pudieron ya hacer frente a sus enemigos. Por donde quiera que salían, la mano de Jehová estaba contra ellos, escuche bien, estaba contra ellos para mal, como Jehová había dicho y como Jehová se lo había jurado, y tuvieron gran aflicción. Acompáñenme a orar. Dios, Señor, gracias, Padre bendito, este día te damos, porque podemos acercarnos a ti confiadamente al abrir nuestras Biblias, Señor, sabiendo que es palabra tuya, Señor, que es palabra de verdad, y que todo cuanto hay en ella es para enseñanza para nosotros, Señor. Gracias, Dios. Espíritu Santo, te pido que tomes control de mí, de mis palabras, de mis pensamientos, que no sea mi carne hablando, Señor, sino que sea centrado en tu palabra y en el mensaje del día de hoy. Oramos y te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén, Señor. Pues, ¿qué tal? ¿Qué le parece la palabra? Muchas veces dice, ay, qué bonita palabra, y cuando escucha esta palabra, qué dura palabra. La palabra de Dios es dura, porque la palabra de Dios es verdad. Vamos a iniciar hoy una nueva serie de mensajes que tiene que ver con este libro de Jueces. Vamos a hacer un recorrido por todo el libro, y en el mismo veremos los ciclos desoladores de la decadencia moral y espiritual del pueblo de Israel, al hacer lo que ellos querían y al haber abandonado a Dios y postrarse ante otros supuestos dioses. Esta serie que estaremos recorriendo a partir de hoy y en los siguientes domingos tiene por título Recobrar y Restaurar. Recobrar y restaurar. Y el mensaje de hoy lleva por nombre De la libertad al libertinaje de Israel. Este libro de Jueces se desconoce realmente quién es el autor. Se le ha puesto libro de Jueces pues porque habla de ellos. Y este periodo de Jueces se extiende desde la conquista de Canaán bajo el liderazgo de Josué hasta el reinado de Saúl y de David, cuando ya deja de haber jueces y entonces hay una monarquía que está ahora reinando en Israel. Los sucesos que abarca Jueces es de aproximadamente 300 años. Y en estos 300 años fue un tiempo de desorden en el que abandonaron a Dios, y por lo mismo había esta confusión social y extravío del corazón respecto a la adoración del verdadero Dios, respecto de Jehová. Entonces Jueces demuestra lo que ocurre, fíjese bien, vamos a escuchar lo que ocurre cuando el pueblo de Dios, cuando cada uno hace lo que bien le parece, abandonando los mandamientos de Dios y confiando en ídolos imaginarios.
De manera que le voy a pedir que ponga mucha atención en el recorrido que vamos a hacer. Y este mensaje lo vamos a hacer en 2 puntos, lo vamos a recorrer en 2 puntos. Punto número 1, habituándose a lo malo. Y ve ahí en su Biblia, el versículo 11 dice, los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová. Mientras Josué vivió, mientras entró y conquistó en la tierra de Canaán y dio posesión a las diferentes tribus de Israel, todo funcionaba muy bien. El único Dios ante quien el pueblo de Israel se inclinaba para adorar era Jehová. Josué dijo, mi casa y yo serviremos al Señor, ¿verdad? Serviremos a Jehová. Y aún después de la muerte de Josué, esa generación de Josué que entró y conquistó junto con él, también se inclinó y también sirvió a Jehová. Pero cuando esta generación que conquistó murió, comenzaron los problemas. Ya no conocían a Jehová, ya no conocían al Dios verdadero. Y déjeme decirle que hacer lo malo ante los ojos de Dios no es algo subjetivo, algo que nosotros consideremos a nuestro propio juicio si está bien o no. Dios no nos deja a nuestra voluntad el cumplimiento de sus mandamientos. No lo deja a nuestra voluntad. No pregunta si nos gustan o nos conviene lo que Él está ordenando. ¿A quién le entregó Dios las tablas de la ley? A Moisés, ¿verdad? ¿Y acaso le preguntó Dios a Moisés, oye, ¿qué te parece cómo me quedaron? ¿Están bien? ¿Les irá a gustar al pueblo? No le preguntó, ¿verdad? Le dijo, esto es lo que el pueblo tiene que hacer. Pasa el tiempo y cuando llega Josué y esta nueva generación para conquistar Canaán, no le dijo Josué a Caleb, que son los únicos de la generación que salió de Egipto, son los únicos 2 que entraron. No le dijo Josué a Caleb, oye, ¿y qué te parece si cambiamos algo de la ley? Porque esto no me gusta mucho. ¿Qué? ¿Te gustan? Y bueno, Caleb le dijo, pues no sé, vamos a ver qué sucede, ¿no? Pero no, ellos sabían que era conveniente seguir los mandamientos, las ordenanzas, los estatutos que Dios ya les había dejado. Ellos estaban de acuerdo, como lo estuvo Moisés cuando se le entregaron las tablas de los mandamientos. Y así continuaron, y así fue como esa generación que entró junto con ellos conoció a Dios. Hacer lo malo ante los ojos de Jehová es apartarse de sus mandamientos. Porque usted sabe que dentro de los mandamientos de Dios hay bendición y hay paz con Dios. ¿Por qué? Porque estamos siendo obedientes y los estamos llevando a cabo. De manera que sus ordenanzas no están sujetas a que nuestros argumentos digan, nuestros razonamientos, si nos gustan o no nos gustan. Simplemente tenemos que obedecer esos ordenamientos de Jehová para hacer lo bueno, porque cuando no lo hacemos, dice la palabra que se hace lo malo ante los ojos de Dios. Ahora yo le voy a preguntar, Dios dio los mandamientos y los entregó, dijo, se cumplen. Ahora yo le voy a preguntar, ¿fumar es malo? Tal vez algunos me dirán que sí y otros me dirán que no, que es muy subjetivo. Y así es muy subjetivo. Nadie estamos obligados a fumar, ¿verdad? Nadie. Pero si les pregunto, si los mandamientos de Dios son malos, desde aquí puedo ver sus pensamientos que me van a decir, no son malos los mandamientos de Dios. Y esta es la única respuesta, no son malos.
Y no son malos los mandamientos de Dios porque son buenos y son para, escuche bien, para mi beneficio personal. Los mandamientos que yo voy a cumplir no son para el beneficio del otro, son para mí y que también voy a entregar a la generación que sigue, a la generación que viene. Tenemos entonces que sí, los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová porque no guardaron sus mandamientos. Y al haber sucedido así, sus corazones se fueron, dice, tras otros ídolos a los que consideraron dioses y los adoraron y se postraron ante ellos. Sabemos bien que son supuestos dioses, hechos por manos humanas, hechos con materiales que ya existían, hechos de oro, hechos de plata, hechos de madera y algunos hechos de hojarasca todavía. Sigue diciendo el versículo 11, y sirvieron a los Baales. Baal significa dueño, significa amo. Baal era una deidad de los cananeos precisamente, y era la deidad más importante para ellos porque este Baal controlaba la lluvia, controlaba las tempestades, por tanto controlaba la agricultura. Los cananeos creían que estos supuestos dioses proporcionaban la prosperidad económica por medio de tener buenas y abundantes cosechas y grandes rebaños también. Y como bien sabe usted, la tierra de donde fluye leche y miel, a donde llevó Dios a su pueblo de Israel, era precisamente esta tierra, esta era Canaán, en donde ya existían estos dioses antes de que fueran conquistados por el pueblo de Israel. Al ver a estos dioses, creyeron que era bueno e hicieron como veían. Es decir, al lugar que llegaron, hicieron lo que vieron. ¿Qué les interesó? La prosperidad económica. Se habituaron a hacer lo malo, adoraron a dioses falsos. Después, escuche bien, después de haber conocido al verdadero Dios que los acompañó en un viaje por el desierto durante 40 años. Y en esos 40 años no tuvieron necesidad de nada. Los sustentó, ¿verdad? Los protegió, los alimentó durante 40 años. Y al volver su corazón a otros supuestos dioses, que hubo en el corazón del pueblo de Israel, hubo ingratitud. Y déjeme decirle, y escuche bien, la ingratitud es un pecado. Porque la ingratitud es hacer lo malo ante los ojos de Jehová. Hoy en día parece que no es tan diferente. Ustedes, tengo la certeza de que han recibido diferentes bendiciones de Dios, sea en lo material, sea en la salud y también en lo espiritual. Sí conocen al verdadero y único Dios que es poderoso, que ha tenido cuidado de sus vidas, que les ha trazado y marcado el camino por el que debe de andar. Y mire bien, y que tenemos las mismas leyes que entonces el pueblo de Israel tenía. Las mismas. ¿Ha visto usted en su vida la mano poderosa de Dios? Lo ha sustentado, ¿verdad? Lo ha provisto y lo ha capacitado para trabajar, para servir en su obra. Y hoy que Dios, usted lo conoce, y que ha respondido a sus peticiones y le ha bendecido, ¿cómo agradece al Señor? ¿Con libertad o con libertinaje?
permaneciendo en su obra o apartándose de ella. Ahora que usted ya tiene lo que deseaba, ¿por qué hace esperar a Dios? Se ha convertido en un cristiano que en lugar de tomar leche espiritual no adulterada, toma leche deslactosada. ¿Y por qué? ¿Por qué toma leche deslactosada? Porque la toma porque algunas partes, algunas porciones de la Biblia le caen pesadas y le producen inflamación en el corazón y le producen, igual que la leche, gases, irritación y quizás hasta malestar emocional. ¿Es usted fiel a la asistencia los domingos a los cultos? La palabra dice que algunos dejan de asistir por costumbre, y esto lo dice la palabra. ¿Es usted fiel a sus diezmos? ¿O es de los que argumenta, eso ya no tiene vigencia? Y como le causa malestar, solo le puede dar a Dios migajas. ¿Es fiel con su lectura de la Biblia? ¿O es un alimento que le está cayendo pesado? ¿Es fiel en su constante oración para desarrollar, y fíjese bien lo que le voy a decir, en su constante oración para desarrollar una relación personal e íntima con Dios? ¿O simplemente ora, pero no quiere usted tener un compromiso, no quiere usted tener una relación personal con Dios? Tenga mucho cuidado y reflexione, si no, estará usted haciendo lo malo ante los ojos de Jehová. Toda la palabra de Dios es leche pura, es alimento espiritual, de manera que este alimento espiritual, esta leche espiritual, no la tenga por leche deslactosada, porque algunos de sus hermanos le recomendaron que no lea y que no acate algunas de las porciones de la palabra, porque le puede caer mal. Algunos de nosotros conocimos lo que es la leche bronca, era leche, se acabó, no había más. Y hoy la leche se encuentra de muchas formas, light, deslactosada, y no sé qué más hay, pero hay de muchas leches hoy. Y antes nada más era una. La palabra de Dios sigue siendo única, no está adulterada. Si usted se acostumbra a hacer su lectura diaria de la palabra, créame que no se va a indigestar. Le va a hacer bien. Le va a hacer bien y va a estar fortalecido espiritualmente. Punto número 2. Abandonaron. Dice el versículo 12. Dejaron a Jehová, el Dios de sus padres. Esta generación que poseyó y habitó Canaán después de la muerte de Josué, no le costó conquistarla. Ellos no estuvieron en la guerra, sino la generación que ya había muerto. Y esta generación que no le costó conquistar Canaán, se volvió una generación enferma, se volvió una generación pagana y corrupta. Hicieron lo que vieron y lo que hicieron fue corrupción a los ojos de Dios. Tenemos entonces que no todo lo que vemos que hacen otros es bueno, no. Dios ya había advertido que debían destruir a esos dioses paganos. Se los dijo: cuando entren a la tierra que fluye leche y miel, no hagan como ellos, destruyan a esos dioses.
Y se los vino diciendo durante 40 años que anduvo con ellos en el desierto y que además vieron y escucharon quién era el verdadero Dios. La iglesia cuando deja de ver a Dios se enferma. Y hoy la iglesia está enferma. Sí, aunque usted no lo crea, la iglesia está enferma de mundanalidad y se convierte en enemigo de Dios. ¿O no dice la palabra, no améis al mundo? ¿Y qué hacemos? Vamos y amamos al mundo, y eso es estar enfermo. La iglesia está enferma de sensualidad, la iglesia está enferma de ignorancia bíblica. La iglesia está enferma de falta de sabiduría porque no abre su Biblia. Los síntomas de una iglesia enferma es quedarse muda, es quedarse callada, no hablar de el Hijo de Dios. Pero ¿qué tal hablamos de deportes? ¿O qué tal de política en estos tiempos que ya se avecinan? ¿Cuál es su corcholata? De eso sí podemos hablar, ¿verdad? ¿A quién pertenece la iglesia? A Jesucristo, ¿verdad? Entonces, ¿de quién tiene que hablar? De Jesucristo. ¿Y por qué se queda mudo y callado? Porque no lo conoce, porque está enfermo y no lee su palabra. Y créame que la cura para la iglesia no es tomar leche deslactosada, que dice, no puedo tomar leche pura porque no me cae bien. La cura para la iglesia es el arrepentimiento de sus pecados y mostrar frutos de arrepentimiento y voltear los ojos a Dios, no abandonarlo, no dejarlo, no irnos por la sensualidad del mundo, no irnos por la mundanalidad. No, la cura es volver los ojos a Dios y adorarlo siendo obediente a sus mandamientos. Éxodo 34:12 dice: guárdate de hacer alianza con los moradores de la tierra donde has de entrar, para que no sean tropezadero en medio de ti. Dios es muy claro cuando nos dice que no todo lo que veas lo hagas, pues te hará caer, será un obstáculo para acercarte a Dios, y ya no los está advirtiendo. No hagas alianza, no hagas alianza. Y resulta que en ocasiones parece que Dios es muy exagerado cuando nos dice: Dios, cumple mis mandamientos, no hagas alianza, no te inclines ante otros dioses, no vayas al mundo, no lo ames, aquí estoy yo. Parece que el Señor es un exagerado y que podemos hacer ciertas cosas que a nuestro juicio no nos parecen tan mal. Es difícil cumplir con Dios porque se piensa que es un Dios muy exigente, ¿verdad? Y déjeme decirle, sí, Dios es un Dios muy exigente, sí lo es, porque es un Dios firme. El mismo Dios que conoció el pueblo de Israel en el momento en que estamos leyendo esta porción, es el mismo Dios que conocemos hoy, y es el mismo Dios para mañana que conocerán nuestras generaciones. Es un Dios sin cambios. Pero no pierda de vista la misericordia de Dios, ¿eh? No pierda de vista que ha enviado al Consolador para estar con nosotros.
Y nos gusta mucho escuchar, pero tendréis poder cuando descienda sobre vosotros el Espíritu Santo. Ajá, ¿y cuál es el poder que quiere? ¿Para qué quiere un poder? El Espíritu Santo fue enviado para convencernos de justicia, de juicio y de pecado. Para eso está. No lo malentienda el poder. De manera que Él es el que nos hará apartarnos del pecado, de abandonar a Dios y hacer lo malo ante Él. Es el mismo Espíritu Santo quien nos traerá a la presencia nuevamente de Dios para que no lo abandonemos, porque ya escuchamos que si somos ingratos al dejarlo, la ingratitud es un pecado y es de lo que nos va a convencer precisamente el Espíritu Santo. Pero en la vida cristiana sucede que abandonamos a Dios, pero además tampoco hacemos caso del Espíritu Santo y tampoco hacemos de las enseñanzas de Jesús que conocemos. Tenga mucho cuidado. No abandone a Dios porque tiene sus consecuencias. Y esta consecuencia, como nos lo dice la palabra, se llama corrupción. Y la corrupción no es tan solo un acto, sino es una condición de vida. Es una condición de vida, es un estado personal y social en el que uno se acostumbra a vivir. Si usted se acostumbra a vivir en la leche espiritual no adulterada, en este alimento que no está adulterada, gracias a Dios. Si usted se acostumbra a vivir en la leche deslactosada, tenga cuidado, porque las consecuencias no son tan solo para usted. Sí, nosotros estamos de paso temporal por esta vida, pero no somos los únicos, porque después de nosotros vienen nuestros hijos. Y después de nuestros hijos vendrán nuestros nietos, ¿verdad? Entonces tenga cuidado con lo que vive hoy, porque puede alcanzar a sus generaciones. Ordene su vida mejor y siembre, empiece a sembrar para sus generaciones. Enderece y restaure su camino para las generaciones que vienen de usted. Trabaje. Y no tan solo lo haga para usted, trabaje para las generaciones que vienen. Conozca a Dios usted primeramente para que sus generaciones sean bendecidas. Bendecidas. A los padres de niños pequeños, enséñenles a sus hijos no tan solo con palabras, sino que sus hechos sean testimonio para que esas generaciones no se aparten de Dios. No los entretengan nada más con el dispositivo móvil, con el telefonito. Esto los aparta de Dios. Conozca al único y verdadero Dios y enséñele entonces a sus hijos quién es el único y verdadero Dios ante quien se debe de postrar. A los abuelos les digo también, sean como la abuela de Timoteo, la abuela Loida. Profesen y muestren su fe, dejando un legado a esas generaciones que a Dios gracias estamos viendo y conociendo, pero habrá otras que no las vamos a conocer. Pero deje ese legado para sus generaciones. Salmo 78:6 nos dice: para que lo sepa la generación venidera y los hijos que nacerán y los que se levantarán lo cuenten a sus hijos. ¿Cuántas generaciones ve que hay ahí en la lectura? No se los dice, no nos lo dice nada más a nosotros. Tenemos entonces responsabilidad de hablar de Dios a esta generación
y a la que sigue, y a la que sigue, y a la que viene, para que no vivan en libertinaje. Y así sucesivamente. ¿Sabe usted hasta cuántas generaciones serán bendecidas si les habla y conocen a Dios? ¿Sabe cuántas de sus generaciones? Dice la palabra, hasta 1000 generaciones. No hacer esto tiene sus consecuencias. Mire, dice el versículo 14, y se encendió contra Israel el furor de Jehová. ¿Cómo es esto? Se preguntarán algunos. ¿No es Dios un Dios de amor? ¿No es Dios un Dios que no castiga? Entonces, ¿por qué Dios se enoja tanto? No olvide que Dios es Dios santo, que Dios es Dios sin mancha, es Dios sin pecado. Dios se ha revelado a nosotros y quiere que lo conozcamos. ¿Conoce usted a Dios? Si todavía no, aquí está el Señor. Abra su Biblia y conózcalo. No tan solo para usted, le repito, para quien viene. ¿Quiere usted que sus generaciones sean bendecidas? Pues entonces no abandone a Dios y hábleles del Dios de la Biblia, no del Dios de la leche deslactosada. No del Dios que usted incluso se puede imaginar o cree de una forma porque alguien le dijo. Sigue diciendo el versículo 14, y no pudieron ya hacer frente a sus enemigos. ¿Quién es usted sin Dios? Hasta parece que los escucho. Nadie, ¿verdad? ¿Quién soy yo sin Dios? Nadie. Necesito de Dios para hacer frente ante todos los problemas, ante todos los conflictos, desiertos, llámense de salud, de trabajo, familiares, relacionales, matrimoniales, que tiene que enfrentar a su paso por esta vida. Necesitamos a Dios para hacer frente a esta vida. Después de haber conocido la libertad que Dios da a su vida y que ahora está disfrutando, no descuide el futuro que usted no verá. No descuide a sus generaciones. Si no les enseña quién es Dios, lo que ha hecho por usted, y si no les inculca la fe en el nombre de Jesucristo, esas generaciones van a quedar desprotegidas y no van a poder hacer frente a sus enemigos. Van a vivir en el libertinaje, que ya dicho sea de paso tiene sus consecuencias que, como dijimos, no son muy gratas. En la libertad de Dios hay gozo. ¿Vive usted en ese gozo? Enséñelo. Enséñelo a sus hijos, porque en el libertinaje del hombre lo único que va a enseñar es sufrimiento. Que no se pierdan las generaciones como lo que estamos viendo que sucedió con esta generación de Israel y con las que vienen, que no conocieron a Dios y que estuvieron viviendo estas consecuencias. No piense solamente en usted. No piense, bueno, a mis generaciones ya no las voy a ver, y ellos que vean cómo se las arreglan. No piense así. Mejor piense en el gozo de que serán benditas hasta 1000 generaciones y enseñe usted quién es Dios. Versículo 14 sigue hablando, dice, escuche bien, la mano de Jehová estaba contra ellos para mal. La mano de Dios estaba contra su pueblo para mal. La mano de Dios está en contra de su iglesia para mal, como Jehová había dicho. No hablar de Dios desde ahora a nuestros hijos y nuestros hijos a sus hijos y sus hijos
a sus hijos, como ya lo dije anteriormente, tiene sus consecuencias. Para que no les enseñe a vivir en el libertinaje, no viva usted en el libertinaje. Viva en la libertad de adorar al único y verdadero Dios y enseñe quién es Dios, y de esta manera evitará las consecuencias para usted primero y luego para las generaciones que le sucederán. Enseñe que hay que confesar como Señor y Salvador a nuestro Señor Jesucristo. Nos dice el texto que la mano de Jehová estaba contra ellos para mal. Para mal, tenga mucho cuidado. Y mejor inclinémonos ante el Señor para que sea para bien. No vivamos en libertinaje, no vivamos alimentándonos de leche deslactosada. Aceptemos la palabra de Dios tal como es, tal como Él la ha dictado. No le va a hacer daño. Créame, no le va a hacer daño, le va a hacer bien. No sea pues entonces un cristiano deslactosado. No se habitúe a hacer lo malo. Hacer lo malo es muy fácil, ¿verdad? Hacerlo, copiarlo, imitarlo, verlo y ahí voy. No nos acostumbremos a ello. Mejor sométase a Dios y a sus mandamientos, a sus leyes, a sus estatutos, para que todo le vaya bien. Pero como ya dijimos, no tan solo para su presente, sino para el futuro de sus generaciones. Cumpla usted con sus obligaciones y responsabilidades que como cristiano tiene, y aliméntese de leche espiritual no adulterada. La leche deslactosada está adulterada, no es pura. A donde fuere, haga lo que viere, siempre y cuando dé honra y gloria a Dios en medio de ello. No se deje engañar por las facilidades que el mundo ofrece. Haga conforme a lo que se encuentra escrito y ordenado en la palabra de Dios. No se deje llevar por sus argumentos, por lo que usted considera que está bien o que no está bien de la palabra de Dios. Si usted lo hace así, lo único que logrará será confundirse y confundir a sus generaciones. Los argumentos personales, los argumentos humanos nos llevan a una zona de confort, nos llevan a una zona de alejamiento de la verdadera palabra de Dios. Esfuércese por ser cada día más obediente a Dios. Hay un canto que dice: menguar para que crezcas tú, y cada día seré más como tú. Pero ¿cómo va usted a ser como Dios si no lo conoce? Qué bonito cantarlo, qué bonito decirlo, pero ¿dónde está Dios? El Dios que debemos de conocer está aquí, está al alcance de su mano. Abra su Biblia, conozca a Dios y entonces sí, mengue. De verdad sea obediente. Y sea obediente hoy con libertad para que sus generaciones vivan en esa libertad mañana y sean grandemente bendecidas y defendidas por el Señor. Póngase de pie, iglesia. ¿Qué piensa, iglesia? ¿Cómo está viviendo su cristianismo? Se dice que hay cristianos light, pero ahora hay cristianos deslactosados.
que no pueden comer toda la palabra porque algunas porciones les hacen daño, ¿verdad? Les hace daño congregarse regularmente, les hace daño dejar de pecar, les hace daño dejar de pecar, les hace daño ser obedientes como Dios nos lo está pidiendo, les hace daño ofrendar, les hace daño leer la palabra de Dios porque se ven reflejados en la misma. ¿Cómo estás reflejando y dando testimonio de tu cristianismo? ¿En la libertad de ser un consumidor completo de la palabra o en el libertinaje de condenar a tus generaciones? Recobra tu relación con Dios y restaura tu libertad.